cómo fue la elección del título y la ilustración, a qué hace referencia. Ahí sí tú nos puedes ir contando un poco para entrar en el libro. Vale, sí, pues mira, de hecho aprovecho esta respuesta más bien también para agradecer obviamente a Paul y al colectivo La Máquina, ¿no? Por la confianza en el libro, ¿no? Porque para mí significó mucho que tuviera vida por fin, ¿eh? Porque además son cuentos que escribí entre 2012 y 2017 y ya con sus respectivas revisiones posteriores a lo largo de los años, ¿no? Entonces, debo decirlo, Paul hizo un trabajo cuidadísimo de edición, me acompañó en todo momento, entonces es una verdadera alegría que así haya sido, ¿no? Y debo decir, el título se lo debo a él en gran medida, ¿no? Porque finalmente fue en ese trabajo ya de la edición, no, porque el libro se llamaba originalmente Apariciones, ¿no? Mi versión se llamaba Apariciones. Y mientras hacíamos las primeras revisiones, Paul me decía, todavía no vamos a hablar detalladamente de ello, pero hay algo en el título que no termina de convencerme porque no cumple con ese, si bien hay idea de apariciones, pero no es que cumpla con la idea del aparecido como tal, ¿no? Entonces vimos que una de las grandes constantes era la del cuerpo despedazado, la del cuerpo roto, etcétera, o personajes que se consideran a sí mismos fragmentados. Ahí fue cuando llegamos a la conclusión de Tristes, ¿no? O sea, bueno, me gustaba mucho cómo sonaba y las ilustraciones, en las que vemos con el problema de los apellidos, Claudia Parras, finalmente, ella fue la que hizo las ilustraciones, la propuso también el colectivo La Máquina. Y cuando nos empieza a mandar las primeras versiones de las ilustraciones, nos encantó que además empezó justamente con una ilustración que es sobre el primer cuento, ¿no? Que es la Santa Magdalena, y no les cuento por qué está rota específicamente así, pero nos encantaba que hubiera empezado con una ilustración que no solo era el primer cuento, ¿no? Sino que además la ilustración daba perfectamente bien con la idea del libro en general. Frankenstein, Paco. Vamos a hablar de Frankenstein. No, pero la no sombra. todavía, Todavía no. ¿o sí? No, dale. Sí, no, porque Paco y yo no nos conocemos, pero hemos coincidido en el tema del monstruo, ¿no? Sí. De una forma muy Monstruosa. muy monstruosa, y está esa sombra de dónde salen los personajes de tu relato, porque hay un juego casi de calidoscopio, ¿no? Van trabajando uno a otro, pero hay un núcleo que es la criatura, evidentemente, ¿no? Así es, sí me percibo. Sí, Mary Shelley es así como mi relación literaria más larga, en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, me pasó que Frankenstein fue la primera novela que leí en su idioma original, ¿no? O sea, como que aprendí inglés jovenzuelo y me llamaba la atención de algo, decidí empezar con el Frankenstein de Mary Shelley, me conquistó desde el primer momento. Fuimos estableciendo una relación que terminó en que escribió un libro sobre la novela, que en aquel momento fue mi tesis de maestría y que después halló vida de otras formas, pero también encontré que a nivel de creación como que me interesaba seguir mucho la pista, ¿no? Y justamente también Trizas también surgió un poco de ahí, ¿no? Finalmente el monstruo de Frankenstein está hecho de pedacería, ¿no? Y eso me interesaba mucho. Y justo, ¿no? Como dice Chema, ¿no? Algo que nos encontró mucho fue la lectura política de Frankenstein, ¿no? O sea, que ambos Chema tiene un libro extraordinario sobre la película, sobre el Frankenstein de James Whale, y detecta muy bien esa cualidad de James Whale para hablar de la clase trabajadora, para hablar de ciertos movimientos revolucionarios, y que también hacía Mary Shelley en la novela original, ¿no? Muchas veces como que se pierde de vista esa lectura tan política que tiene. Finalmente pensemos que incluso quienes verdaderamente sufren las consecuencias de todo lo que pasa en ese mundo son miembros de la clase trabajadora, no son
no son los nobles, no son los Frankenstein, aunque sí parezcan cosas, pero no es lo mismo, por ejemplo, lo que parece Justine, ¿no? Que es la niñera, ¿no? Del pequeño Henry, etc., ¿no? Entonces justo, ¿no? Como que siempre la sombra de Mary Shelley estuvo ahí, y parte de mis retos cuando escribía fue, bueno, ¿qué pasa si trato no nada más de escribir pensando en Mary Shelley, en el monstruo rondándome, esa pedacería de monstruos rondándome, sino además también trato de escribir un cuento, ¿no? Que tenga que ver directamente con la novela, ¿no? Ese fue otro de los... Y tratar de hacerlo en un lenguaje que me suena a las traducciones de ese inglés, ¿no? Puedo hacer algo de publicidad, lo hago. Es brillante, y después el manierismo que has utilizado en ese cuento en particular, después iremos saltando a otro, ¿no? De utilizar el lenguaje neorromántico, por decirlo de alguna manera, para crear una historia inquietante de Leuciana, vamos, es una cosa... Bueno, siguiendo un poco con esa referencia de, bueno, es que cuando lo lean se van a dar cuenta que Frankenstein efectivamente está muy presente, pero claro, tú también usas como ciertos recursos y parecieras nutrirte de ciertas referencias, ¿no? De la literatura de género, y quería saber un poco cuáles han sido como los textos que subyacen en este libro, además de Frankenstein, que es como el más evidente, pero hay fantasmas, ¿no es cierto? Hay homúnculos, hay zombies. Entonces, ¿desde qué otros referentes, consideraste o crees que están presentes de forma latente tal vez en el libro? Sí, creo que, bueno, los que yo puedo detectar, ¿no? En el libro sentía que, sobre todo en la primera parte, había mucho de lo que me gusta de cómo narra Shirley Jackson, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que me era inevitable que pasara por ahí, porque me encanta sobre todo cómo construye ella la parte de las atmósferas inquietantes, ¿no? Que no es un terror a lo Stephen King o para decir que es más bien de Boo, ¿no? O sea, de hacerlo, sino que lo que me gusta mucho de ella es que construye atmósferas, ¿no? Así que la atmósfera en sí misma puede ser inquietante, no sé si lo logré, pero era un poco la idea, ¿no? Y sí, curiosamente hay para este libro en particular se nota más que en otras mi formación filosófica, ¿no? Porque yo siento que mis dos mayores referentes literarios, además de Mary Shelley, fueron Foucault y Deleuze. ¿No? Bueno, y Guattari, obviamente, yo siempre lo excluyo. Siempre dejo fuera a Guattari, y escribió más de la mitad de los libros de Deleuze. Pero creo que están muy ahí, ¿no? Ellos van muy de la mano. De hecho, no puedo evitar leer un cuento que es un referente directo al panóptico, ¿no? De Foucault, ¿no? Bueno, de Jeremy Bentham, ¿no? Pero pensando en literatura bentaniana y además con un migrante mexicano por ahí, ¿no? También. Sí creo que Deleuze y Guattari siempre y Foucault me ha gustado mucho, que además tiene una pluma tremenda, ¿no? O sea que yo pensaba mucho en un par de cuentos en particular, pensaba mucho en cómo redacta Michel Foucault el martirio que describe en el primer capítulo de Vigilar y Castigar, ¿no? Lo tenía mucho como un referente constante, ¿no? Cómo va describiendo el martirio de Deniens, se llama el parricida que están juzgando, y es de las pocas veces que Foucault no contraria su costumbre, porque lo hacía mucho más bien citar los textos policiales de manera directa. Es una de las pocas veces que él decide escribir con su propia pluma, ¿no? El martirio. Entonces, claro, inevitablemente andaban por ahí, ¿no? Pero sí, en referencias literarias creo que Mary Shelley, Shirley Jackson y creo que Arthur Machen, ¿no? A nivel género también andan por ahí rondándome, y a nivel cinematográfico Guillermo del Toro, ¿no? Sí. Mi compatriota pesa en ese nivel. Bueno, también hay un tributo ahí. Hay un tributo a Guillermo del Toro, de hecho, muy bien. Ahí a romperlo. Y hay algo como muy mexicano, ¿no? En la estructura, claro, no es la frialdad de Foucault cuando escribe, sino que metes una ironía y metes un tema entre la aparición y la muerte que tiene que ver, no sé, a mí me referencia mucho cierta literatura y cierta forma de expresión artística que es muy propia de tu tierra, ¿no? De México. Sí, total, ¿no? Sí hay algo, más bien mucho de ahí, de hecho justo, ¿no? Otro referente cinematográfico que se me olvida mencionar es Carlos Enrique Taboada,
¿no? Que es un director de cine mexicano que me encanta, tiene películas magníficas, Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche. Y además son películas poco conocidas, pero que muchos cineastas han utilizado como referentes, ¿no? Y que a pesar de ser películas muy neogóticas, muy oscuras, tienen un colorido muy típico de nuestra mexicanidad, y eso me gusta. Además el lenguaje, ¿no? Quería en tantos puntos como fuera posible, porque además el libro justamente sí fue escrito a medias, ¿no? Entre cuando viví la primera vez aquí en Barcelona y cuando volví a México, ¿no? Entonces me interesaba mantener mucho esa constancia, ¿no? Entonces cuando se puede dejo que mis personajes hablen con güey, con chale, con chido, ¿no? O sea, dejo que se expresen como nos expresamos allá, ¿no? Que además es algo que me sale muy naturalmente, y no me van a dejar mentir mis amigos mexicanos aquí, que siempre que me encuentro con un amigo mexicano aquí me traicionan el acento de feño, ¿no? A veces empiezo a hablar de verdad como chilango, ¿no? Entonces no quería que estuviera excluido, y tampoco quería que estuviera excluido, y no sé también si lo logré o no, pero el cómo nos cuesta trabajo hablar una vez que llegamos aquí, ¿no? O sea, como también el castellano que hablamos aquí se tiene que empezar a transformar. Palabras que, o sea, por ejemplo, digo, o sea, vamos por contar una anécdota muy rápido, donde el fin de semana estuvimos en el Pirineo y pasamos por este pueblo maravilloso que se llama Verga. Claro, para un mexicano pasar por ahí, ¿no? De hecho, yo no puedo pasar por ahí sin decirlo en el tono que lo digamos. ¿Dónde estás? Porque es así como, va así, ¿no? De hecho, la primera vez que fui, incluso le mandé una foto, puse una foto en Instagram que decía: para todos aquellos que me mandaron, ya llegué. Ya estoy en aquel lugar que me habían enviado. Pero entonces justo, ¿no? Quería que se mantuviera también ese hablar desde aquí, ¿no? O sea, como migrante, como hablamos una vez que llegamos aquí, que nos tenemos que adaptar a decir móvil en lugar de celular o cosas por el estilo, ¿no? Pero que también algo cambia anímicamente en la forma de expresarnos en el mundo en general, ¿no? Respecto a eso mismo, a mí me llamó la atención que pareciera ser que a medida que uno va avanzando el libro, se va poniendo cada vez más mexicano, de hecho. Porque al principio parece, claro, como mucho más directas las referencias a estos autores más, no sé, decimonónicos, un tono como más solemne. Y a medida que va avanzando, es como que se va poniendo más mexicano, entra el humor, la ironía, es como que me pareció muy acertada también la manera en que están dispuestos, como en ese sentido. No sé si tú trabajaste el lenguaje de una manera como intencionada, o al momento de ordenar los cuentos tuvieron esa idea, digamos. ¿Fue algo intencionado o cómo fue? Sí, de hecho que bueno que lo hayas visto, me emociona. Porque justamente, creo que el primer cuento justamente era el que sentía yo que quedaba medio que es una narración que puede quedar tanto aquí como allá, ¿no? O sea, me imaginaba a un pueblo del México profundo, que además es la referencia directa, ¿no? Históricamente, pero decía que claro, también puede pasar en un pueblo de aquí, ¿no? Entonces me parecía que se cumplía bien entrar en los niveles de lenguaje que me interesaba para ir poniéndolo entre la migración, para terminar en el momento más mexicano del asunto, ¿no? Y justo, ¿no? Me dio mucho gusto cuando Paul me dijo: bueno, el orden lo veo bien, ¿no? O sea, a lo mejor cambiamos un par, etcétera, pero que al final quedara el orden que había planeado originalmente. Quería decir que mi impresión no estaba tan errada, ¿no? No, bueno, creo. Ya no sé. Y dentro de la producción estamos saltando ahí, dentro de la producción, dijéramos, de narrativa, de cuento que se está viendo, tú donde, dijéramos, situarías la tuya, dentro de este mundo de ciencia ficción, de distopía, ¿dónde lo O en el fantástico, Sí, creo que iría más al fantástico, ¿no? O sea, sin dejar un poco la distopía. Ay, es que me llamaba la distopía chilanga, ¿no? Justamente, ¿no? Esta rareza que es Ciudad de México, ¿no? Que es eternamente distópica, pero muy esperanzadora. No, a mí me encantaba que un gobernador decía que la Ciudad de México era la ciudad de la esperanza, ¿no? Y lo decía como eslogan, pero cumple, ¿no? Porque tiene algo que es muy esperanzador.
esperanzador en la forma de vida, pero creo que si pensara además en particular esta colección, creo que se adentra más en el fantástico y en lo inquietante. Menos espero. Bueno, volviendo un poco a los monstruos, no sé si nos puedes contar un poquito cómo fuiste trabajando lo monstruoso o desde dónde viene tu interés por los monstruos, porque bueno, tienes tu canal, tu cuaderno de teratólogo, no sé, o sea, quiero saber cómo se relaciona tu libro con tu personaje, ¿no? Un poco en la vida real. Claro. ¿Desde dónde viene ese interés? Pues sí, me interesa con lo monstruoso. Sí, hay una parte, y lo hablábamos también, Chema y yo, hace no mucho, en la presentación de tu libro, coincidíamos en que estamos hartos de la autoficción, ¿no? Que ya yo últimamente leo en las contraportadas eso de decir una perspectiva autoficcional, nuestro autor, ay no, ya, no lo voy a comparar, ya me echo para afuera en automático, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Incluso hay un cuento al final, ¿no? Que es el único momento que me di el lujo de poner una referencia semipersonal, más bien, ¿no? Que es lo de cuando... Y que debo confesar, la idea original es de decir la debo a Patricia García, que hace muchos años me propuso escribir algo así y lo hice, ¿no? Que bueno, yo la relación con la monstruosa empezó porque la psiconomía me parece muscular, ¿no? Entonces, entre otras muchas cosas, mi mano se mueve, si mi mano derecha se mueve sin que yo lo quiera, no hace movimientos, no todo del lado derecho, lo hace, pero en particular la mano hace cosas que van de lo divertido a lo perturbador, sobre todo para mí, ¿no? Una vez me pasó, y aquí tengo un exalumno por ahí que lo puede confirmar, que en una clase me pasó que de repente todos me veían muy serios, me estaban viendo y yo decía, ¿qué pasó? Es que no entendemos qué quieres decir con esa mano. Y miro a mi mano y está aquí arriba. Yo lo sentí, porque además yo no siento cuando haces un movimiento. Entonces decía, no le hagan caso, está aburrida de lo que estoy diciendo. ya regresará, en su momento ya volverá a lo que estamos haciendo. Entonces, claro, ¿no? O sea, mi relación con los monstruos empieza ahí, ¿no? Desde cómo empieza la relación con algo que se mueve, que es mío, pero que se mueve con una libertad tremenda. Y me empiezo a obsesionar con ese tipo de figuras, son términos personales, ¿no? Porque me interesaba mucho en el libro, por lo menos, cómo puedo hablar de algo que me pasa a mí sin que sea totalmente mío, ¿no? Entonces en ese cuento mi mano se va a vivir sola, ¿no? Decide que se independiza de mí y se va a vivir sola, ¿no? Pero de ahí justamente fue evolucionando, ¿no? Obviamente de Allan Poe fue una de las primeras lecturas, insisto, estaba ahí Mary Shelley, y después me doy cuenta de que el contexto en el que vivimos es monstruoso, ¿no? También después venía la lectura de Gramsci, ¿no? La lectura del propio Marx. Pues entonces es que claro, ¿no? Finalmente no me parece nada casual que Marx y Engels hablen de un fantasma que recorre Europa, ¿no? Que Gramsci habla de estamos empezando el tiempo de los monstruos, que Foucault se interesa por hablar de los anormales. No, o sea, hay una serie de constantes ahí en esa forma de vislumbrar el mundo que digo, claro, es que comprender o tratar de adentrarnos en lo monstruoso, ¿no? Me parece una necesidad, ¿no? Por encima de todo me parece una necesidad, ¿no? Y pensaba en personajes que pasaba si habitaban ese mundo de lo monstruoso. Un mundo entre la vigilia y el sueño, ¿no? Sí, además, claro. Porque en tus cuentos hay como un desplazamiento hacia el sueño, a lo onírico, que vuelve otra vez hacia la vigilia y se pierde, y es un juego entre el inconsciente y ahí el monstruo funciona como una forma de expresión brutal, ¿no? Tremendo. ¿Por qué no lo llegado? Bueno, a ver, me gustaría leer uno justamente hablando de monstruos. ¿Es de los turistas? Eso después. ¿Cómo? Es de los turistas. Sí, ese después, ¿no? Ese lo dejamos para más, es que es muy bonito. Sí. Pero es que justamente a partir de que hablamos de ello, podemos leer el principio del
se llama Libertades y Extremidades. Y la primera parte dice así. Dos cosas me despertaron aquella mañana. En primer lugar, el sutil aroma del desayuno que ella preparaba, y más contundente aún, el vacío que dejó en su lado de la cama. Sé que al notar su ausencia debía haber respondido con mayor sorpresa, con mayor violencia, pero no fue así. Era como si de una u otra forma supiera que todo esto iba a ocurrir. Enmudecido, me incorporé, me puse las pantuflas y caminé rumbo a la cocina guiado por el olor de la comida. En mi camino escuché algo metálico que caía al piso. Ella nunca ha sido muy hábil, así que el ruido tampoco me sorprendió. Podía sentirla. Algo en sus movimientos todavía me pertenecía. Entré a la cocina en silencio. De inicio ni siquiera notó mi presencia. Buenos días, dije tímidamente y como guiado por un impulso incomprensible, pues dudaba que algún tipo de respuesta fuera posible. Sobresaltada al escuchar mi voz, dio media vuelta y me enfrentó. Era una imagen extraña. Allí estaba, mi mano derecha, completamente separada de mí, lanzándome algo así como una mirada molesta. Nos contemplamos durante varios minutos. Yo trataba de darle sentido a ese nuevo y raro cuerpo posado frente a mí. Y es que hablo de mi mano pensando en aquello que le daba identidad al ser. En realidad se había desprendido mi brazo completo. Lucía como una serpiente articulada, con una cabeza muy grande. Abajo terminaba en un grupo de fibras que se extendían como raíces, las cuales usaba para sostenerse y desplazarse. Extrañamente, se había desprendido de mí de manera limpia. Ni alrededor de ella, ni en la cama o en ningún otro lugar, había una sola gota de sangre. En mi hombro no quedaba sino un muñón, también redondeado que parecía que nunca había habido un brazo. Tenemos que hablar, dijo en tono grave. Sí, tenía voz. Y tenía eso que se parecía a una mirada, que no se apartaba de mí. Asentí. Saqué una silla y me senté. Ella sirvió un par de huevos fritos en mi plato, luego un vaso de jugo de toronja y un poco de café. Verla hacer todo aquello resultó espectacular. En sus movimientos todavía parte de la torpeza que yo también conocía de toda la vida, y sin embargo mostraba una tremenda armonía. Eso que aquella mañana era un cuerpo, extraño sí, pero el cuerpo en toda regla, fiel a su vocación originaria, tomaba objetos, comida y los ordenaba con sumo cuidado. Por momentos yo podía sentir aún su tacto, reconocía las texturas que tocaba, sentía la calidez de la taza de café e incluso el ligero sudor que la recorrió cuando llevó los platos a la mesa. Te dejo, afirmó secamente. En ese momento yo me debatía entre tomar el cuchillo o el tenedor, pues mi reciente condición complicaba lo que antes fuera un procedimiento casi automático. Lo digo en serio, agregó. La miré confundido y en voz muy baja atreví un ¿por qué? Sé que hemos estado mucho tiempo juntos, literalmente toda la vida. Remarqué ya en tono modesto. Ella hizo un gesto de hastío o un movimiento que yo interpreté como un gesto de hastío y continuó. Sé que llevamos mucho tiempo juntos y que lo hemos estado en las buenas y las malas. Pero debo confesarte que desde hace mucho tiempo me siento atrapada. Siento que mientras esté unida a ti no podré ser todo lo que podría ser. La verdad es que siempre hemos estado en frecuencias muy distintas y creo que lo mejor sería separarnos. Pues la verdad me sorprendió un poco tu decisión y sobre todo que la tomaras tan precipitadamente. Me sentí ridículo hablándole hacia mi mano. Ay, por favor, no finjas que no lo veías venir. Como si fuera un secreto que nunca tuvimos empatía. Siempre preferiste más a la izquierda. Para escribir, para comer, para poner un disco. Siempre a la izquierda. Para sujetarte del metro, para vestirte, para todo, vaya. Ni siquiera me tomas en cuenta en los encuentros íntimos. Me relegas a las actividades secundarias y hasta aburridas. Que soy sensible, carajo. Pues si soy todo tacto, ¿por qué esperabas? Vaya que ni para tus pasos me tomas en cuenta. La izquierda, siempre a la izquierda. Pues te doy asco o qué. Sentí una profunda incomodidad al escucharla hablar de intimidades. No sé por qué, después de todo era mi mano derecha. No es que hubiera secretos entre nosotros en ese o tantos otros temas, pero me sentí incómodo y ella lo notó y hubo un nuevo silencio que se prolongó varios minutos. Algún día entenderás que esto es lo mejor, dijo al tiempo que daba un salto desde la mesa. Salió de la cocina. Escuché cómo azotaba la puerta principal al salir. No traté de detenerla, pero sí me apresuré al balcón de la habitación para verla.
Caminaba sobre calle verde, entre gente que parecía no reparar en su extraña presencia. Se veía segura, firme y sin embargo, pude sentir un leve hormigueo proveniente de ella. Ese temblor propio que recuerda que enfrenta lo desconocido. La perdí de vista cuando daba vueltas sobre calles turbias. Sentí hambre. Cerré las puertas del balcón y fui a terminar el desayuno que había preparado para mí mi mano derecha. Me ha venido a la cabeza el ángel exterminador de Buñuel. La escena de la mano, ¿sabes? La escena de la mano que va sola, ¿no? Te sumergirse en él, ¿no? Claro, no sé. Sí, me ha venido a la cabeza completamente. Bueno, antes de pasarle la palabra una última cosa que te quería preguntar, porque en este libro también hay referencias a, bueno, a diferentes ciudades, lugares. Tú ya nos dijiste que lo escribiste sobre todo en tu primera estancia acá, pero un poco cómo lo fuiste situando, qué trabajo hubo ahí, me interesa como un poco porque la ciudad igual toma importancia. Bueno, en el caso de Frankenstein también como del homenaje que podríamos decir que hay dentro del libro, a veces más directo o menos, no sé si nos puedes hablar un poquito de eso. Sí, pues para mí era importante, ¿no?, que estuvieran esas dos ciudades que conocía por haber vivido en ellas, ¿no? Una la Ciudad de México y la otra Barcelona. En algunos casos, como por ejemplo justamente ese tan mencionado cuento de Frankenstein, que hace referencia a la novela original, una parte tomé en cuenta las ciudades que la propia Mary Shelley menciona, y otra parte lo que sí tuve que hacer fue ver un recorrido que fuera creíble desde donde estaba el barco de Walton, ¿no? Porque tomo como uno de los personajes a Robert Walton, que es el primer narrador de la novela de Mary Shelley, ¿no? Y dije que fuera creíble que vuelven a Ginebra, ¿no? Entonces tuve que ahí buscar mapas y sobre todo mapas del siglo XIX, ¿no? que pudieran hacer creíble el recorrido, el tiempo que se tardaban, etcétera, ¿no? Pero preferí sobre todo que hay relatos que más bien se desarrollan en las ciudades donde ocurren los acontecimientos, porque hay personajes que tomé como referencias reales por más bien justamente obsesiones con algo, con lo monstruoso, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enteramos que por ahí andaba Adrián, no sé si ya se fue, pero a partir de él supimos que Gómez de la Serna tenía como amantes a muñecas de cera, ¿no? O sea, que él se casó con una muñeca de cera, ¿no? Entonces, desde la primera vez que oí esa historia me apasionó, ¿no? Entonces, me pregunté qué había sido de la primera esposa que abandonó, ¿no? O sea, que abandonó su muñeca de cera por ahí, y dije, bueno, a ver qué pasa. Me quiero imaginar qué pasó, y que tal cual, René Descartes, el filósofo, o Cartesio, como usted lo llamarle, ante la muerte de su hija hacía una muñeca de madera, ¿no? Y decía que él le había dado vida, ¿no? Entonces lo que traté de hacer fue seguir la ciudad en las que él estuvo, en el momento en que llevaba la muñeca, ¿no? Fue estudiar ahí más o menos los recorridos que estuvo haciendo con la muñeca, ¿no? Jeremy Bentham tal cual estaba en el cuerpo de Jeremy Bentham, tal cual está en una hasta la fecha. ¿Qué es real? Sí, lo de Bentham es real, está expuesto en el cuerpo Jeremy Bentham, el filósofo, dona su cuerpo a la ciencia, pero resulta que en lugar de utilizarlo para la ciencia, por algún motivo extrañísimo, deciden tenerlo exhibido en la universidad durante mucho tiempo. Después a los alumnos les parece muy perverso que esté exhibido, lo mandan a una bodega, pero ahí la cabeza se estaba echando a perder, entonces le cortaron la cabeza, la pusieron en una caja, y el resto del cuerpo tenía una cabeza de cera. Entonces me imagino en el cuento que habrá sido el destino de ese ser. Sí, los ajuares son anécdotas que ocurrieron y que yo ya después imagino el destino, pero un poco era trazar el recorrido y sobre todo tomé en cuenta, por ejemplo aquí en Barcelona, en Ciudad de México, tomé en cuenta lugares que conocía bien, ¿no? Por ejemplo, Gracias, porque vivía ahí, ¿no? Y además justamente donde yo vivíamos en Calle Verde, ¿no? Entonces dije, bueno, qué mejor que ver a mi mano partiendo para con que teníamos ahí, ¿no?
Sí, pero sí me interesaba, o sea, hay dos cosas con las que yo estoy obsesionado, ¿no? Con la geografía urbana, ¿no? Y con la comida, ¿no? Que también es algo que aparece constantemente. Por ahí van a ver a mis personajes comiendo en el medio. Claro, esa referencia a espacios reales y a situaciones reales es lo que lo convierte en una especie de doblez inquietante, porque una de las debilidades que tienen los cuentos fantásticos es fantasearlo todo, ¿no? Y realmente en el tuyo se desprende, como hay ese sedimento real, cuando sale se vuelve mucho más, no tenebroso, ¿no? Hay momentos en que sí, la parte de la reinterpretación, o no la reinterpretación, es la continuación de la novela de Meliseli, me parece realmente. Es una continuación muy brillante de qué pasa con Víctor Frankenstein una vez que está muerto, ¿no? Y uno de los tripulantes se hace con su legajo y decide investigar, ¿no? Es una maravilla, porque está contado en el mismo formato que Meliseli. Y el trabajo con el lenguaje, que tú ya lo mencionaste, que también está contado desde esa enunciación del siglo XIX. O sea, igual también hay todo un trabajo importante. Bueno, ahora que me dices además que viste mapas, o sea, eso yo no revisé mapas ni nada parecido, pero se siente, ¿no es cierto?, como muy verosímil, sí. Como continuación, no se te ocurre, o sea, como que puedes seguirlo completamente. Sí, y es que eso tiene mucho que ver con que justamente esos autores a los que me gustan o envidio de lo fantástico es eso, ¿no? Que pueden crear. Sí, a veces también me gusta cuando un autor puede crear un mundo que no existe, ¿no? Por ejemplo, en México está Emiliano González, ¿no? Que me encanta que tiene una ciudad que se llama Penumbria, ¿no? Que es una ciudad donde hay un atardecer perpetuo. Entonces, yo no me veo capaz de hacer eso, ¿no? O sea, yo prefiero hacer que me resulta más inquietante utilizar atmósferas que conozco, ¿no? O sea, y que se transforme en ese elemento fantástico, ¿no? Entonces, claro, cuando lo conozco y que además eso abre la posibilidad de que al menos algunos de mis lectores también conozcan esos lugares, y eso, bueno, me resulta un poco más perturbador, ¿no? Que el ambiente que conozco se vea alterado. Bueno, y para la situación en la que estamos en Barcelona actualmente, ¿no? Porque hay turistas. El otro día yo estaba en la graduación de mi hija de bachillerato en un instituto que hay aquí en la ciudadela, y hay una puertecina, bueno, se quedó medio abierta, y cuando nos dimos cuenta había 20 turistas metidos dentro. Y hay un relato sobre zombies turistas o turistas zombificados que es muy bueno, porque no sé si es el momento, pero por iniciarlos. Que de verdad es de mis cuentos favoritos esta colección, y que además debo decirlo, es curioso, ¿no? Porque lo escribí prepandemia, es de 2017, los 3 cuentos son de 2017, y cuando llegó el 2020 dije, es que uno no quiere que algo sea predictivo, y es un cuento dividido en 3 partes, son breves las 3. El cuento se llama Turismos, y la primera parte se llama El desconectar de los muertos vivientes. ¿Quién iba a pensar que el apocalipsis zombie iba a comenzar en Venecia por culpa de la caída del internet? Sí, así tal cual. Era verano y como cada año, plazas, canales, iglesias y góndolas estaban abarrotadas de turistas dispuestos a merodear por las calles, consumir todo lo posible y desconectar. Los unos se hacían selfies sin reparar en el paisaje en que se encontraban. Los otros estaban atentos a las tiendas o a los restaurantes, y había unos cuantos más siguiendo una voz electrónica que les indicaba cómo llegar a su siguiente destino. Los más fáciles de reconocer eran los recién llegados. El sonoro de las rueditas de sus maletas sobre los adoquines los delataba mucho antes de que siquiera se les lograse ver en la distancia. El caso es que ese verano se anunciaba como uno de los muchos que se viven desde que el turismo barato hizo su entrada en el mundo contemporáneo. Por ello nadie fue capaz de adelantar la catástrofe en ciernes. No se sabe bien a bien qué fue lo que lo provocó. Se habla de un ataque terrorista, de que alguien en alguna compañía grande como Google se metió con el cable equivocado, o de que algún hacker había conseguido la victoria suprema para los de su oficio. Incluso se habló de efectos tardíos del efecto 2000. Sea como sea, el caso es que de repente el internet y el alámbrico dejó de funcionar. El nerviosismo era latente en la calle, sobre todo conforme los minutos pasaban sin que la situación se arreglase.
Los más serenos, que seamos honestos eran muy pocos, recurrieron a la funesta manía de hablar entre ellos. Fueron estos los que más especularon sobre las posibles explicaciones de lo ocurrido. Los más enojados vociferaban y golpeteaban las pantallas de los teléfonos móviles como si tal fuera la solución final para el conflicto. Pero nadie estaba tan confundido como los turistas. Sus hoteles o sus Airbnb clandestinos, sin saber a qué restaurante o tienda entrar, sin poder subir fotografías en ninguna red social. Ninguno pidió ayuda, pues las apps de auxilio estaban sin funcionar. Ninguno preguntó por la forma para llegar a tal o cual lugar, pues la app que traduce de italiano a cualquier otro idioma que fuera necesario no venía bien. Ninguno se atrevió siquiera a sacar la mirada de la pantalla del teléfono para ver que a su alrededor había más de uno que seguramente podría ayudarlos. El andar de los turistas se hizo más errático, conforme los minutos pasaban, más pausado. Sus voces pasaron de la vociferación babélica a gritos en inglés, unos con mejor pronunciación que otros, a devenir a simples gemidos sin sentido. El único reminiscente aparente de su antiguo yo era el tac 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 de las rueditas de las maletas en el suelo. Cada vez menos dueños de sí, algunos empezaron a comer esa especie de musgo que se pega en la piedra en las orillas de los canales, incapaces de encontrar otra forma de alimentarse. Eso sí, ni en esos momentos paraban de hacerse fotografías, como acto reflejo más bien, mecánico, fruto de la memoria muscular. Grupos de gente aún consciente de sí misma observaba el triste espectáculo con cierta gracia, morbo o simple curiosidad. Se mantenían a cierta distancia saludable de los turistas afectados. Lo peor estaba todavía por llegar. Un par de jóvenes camareros de un restaurante, a manera de juego y retados por otros dos de sus colegas, aceptaron hacerse una selfie con un par de zombies 5G que pasaban por ahí. Hacen la foto imitando los gestos de los turistas zombies 5Gificados. Todo va bien hasta que tratan de compartir la fotografía. Sus redes no abren, ni Instagram, TikTok. Incluso tratan de rescatar su viejo perfil de Facebook. En un acto de desesperación, golpetean violentamente la pantalla de sus móviles con el dedo y progresivamente comienzan a gesticular como lo hacían los turistas, como lo hicieron ellos mismos al imitarles. Se acercan al compañero que los retó, quien todavía entre risas cree que sus colegas siguen de juego, pero no tarda en advertir que la cosa va en serio. Huye, está confundido, se pone de rodillas y gimotea en silencio. Sus llantos pronto se convierten en gemidos. Todo se fue al carajo. Pocos pudieron hacer los no afectados para salvarse. Las estrechas calles de la ciudad provocaron que las crecientes hordas de zombies 5Gificados tomaran la ciudad en cuestión en apenas unas horas. Las calles estaban en silencio, salvo por el ocasional sonido electrónico que imita el obturador de la cámara en el móvil, la voz de Siri advirtiendo que se perdió la señal del GPS y, por supuesto, el tac 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 de las maletas en el suelo. No había nada más. Un grupo de resistentes permanece escondidos en la famosa casa del verdugo de la calle de la Testa. Tienen provisiones suficientes para unas semanas, pero pronto habrá que salir por más. Por supuesto, nadie quiere hacerlo. Todos se han deshecho de sus teléfonos celulares y dependen solamente de los reportes de la radio. Lo ocurrido en Venecia ha ocurrido en todo el mundo. El panorama del exterior no es nada halagüeño. Se habla solo de lo básico, lo necesario, y en voz muy baja. Cuando es el momento de encender la radio, también se hace con toda cautela. Se pone el volumen bajo y todos se reúnen alrededor del aparato, como si estuvieran en un campamento de esos que salían en los dibujos animados de sábado por la mañana, y se fuese a contar una historia de miedo. El tan esperado momento llega. Todos los presentes desean oír alguna nueva que les dé un dejo de esperanza, que les dé posibilidad de soñar con al fin salir del escondrijo y volver a hacer sus vidas lo más normalmente posibles. Pero del aparato no sale más que el odioso ruido de la estática, más odioso ahora dado a las circunstancias. Los sobrevivientes se miran los unos a los otros, aterrados, desconcertados. Más de uno deja escapar un llanto ahogado. Por encima de la estática, en la radio, se eleva un sonido venido de afuera, aumenta, se acerca, todos los reconocen. Los últimos sobrevivientes se toman de las manos. Ni ellos mismos saben si se trata de un último gesto de valor que los hará salir a enfrentar su destino o si simplemente se han rendido. No queda tiempo para saberlo. Taca, 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 taca.
a pensar que la gran invasión extraterrestre que tanto habíamos imaginado a lo largo de tantos y tantos años sería tan devastadora y tan simple a la vez. Sí, así tal cual. Resulta que ni H.G. Wells, ni Philip K. Dick, ni Stephen King, o lo aprendido en clásicos del cine como La invasión de los secuestradores de cuerpos o La Cosa, o ni siquiera Killer Clowns from Outer Space, nos habían preparado para la invasión. Después de tantos y tantos años preparándonos para una guerra sin cuartel, luego de tantas y tantas teorías de conspiración que nos hicieron volar la imaginación con seres lagartiformes infiltrados en las más altas esferas de la política y la farándula, resultó que nada sucedería como lo habíamos creído. Resultó que los invasores tenían preparado para nosotros algo mucho menos espectacular, pero al fin y al cabo más devastador. Eran turistas. En algo no se habían equivocado los conspirafílicos, y M. Night Shyamalan, que hasta por simple estadística en algo tenían que acertar. Resulta que efectivamente las señales formadas en los campos de maíz por todo el mundo habían sido hechas para que los extraterrestres supieran dónde aterrizar. Bueno, y luego supimos que algunos eran anuncios publicitarios. Todo fue orquestado por una empresa intergaláctica de viajes económicos llamado Ryan Space, misma que por una módica cantidad organizaba vuelos en una flotilla de platillos que transportaban a través de órbitas gusano y hoyos negros. Gente de todas las galaxias se animó a hacer viajes a cualquier lugar del universo conocido sin reparar mucho en el cuánto se tambaleaban los platos voladores, lo cual hacía del vuelo algo arriesgado, ni de las muchas restricciones del equipaje de mano, lo caro de la facturación del almacenaje extra y de la venta a bordo de cuanto producto inútil se le podía ocurrir ofrecer a los del departamento de marketing de la empresa intergaláctica. El caso es que cuando llegaron los miles y miles de naves por todo el mundo, los gobiernos terrestres desplegaron toda su fuerza militar en espera de lo peor, pero se retiraron de inmediato cuando vieron bajar a seres multiformes bien equipados con cámaras fotográficas super avanzadas y otros dispositivos de almacenaje de imagen que los terrestres ni siquiera alcanzábamos a imaginar, cubiertos con gafas de sol de todas las formas y tamaños para 1, 2, 6 y hasta 40 pares de ojos, con canastas y toallas, bloqueador solar, sandalias y calcetines. Se instalaron puestos de control cercanos a las zonas de aterrizaje, se otorgaron visas temporales, se elaboraron nuevas leyes de migración y tránsito que, dicho sea de paso, beneficiaban a los de siempre y excluían también a los de siempre. Y se desarrollaron planes económicos para la creación de hoteles, hostales, restaurantes adaptados para casi cualquier tipo de forma de ingestión, discotecas y hasta chiringuitos que beneficiaron a los de siempre. Políticos, medios y empresarios respondieron por demás entusiasmados. Se habló de una nueva era de abundancia, de resurgimiento económico, y todos en la Tierra lo creímos y recibimos jubilosos la llegada de los extraterrestres. Se establecieron planes a corto, mediano y largo plazo. Se daban créditos especiales para poner locales turísticos de todo tipo que podían pagar los de siempre, y se subempleó millones de humanos por todo el globo, que eran también los de siempre. Pasaron los años y todos los involucrados estaban felices, pero pronto las playas se llenaron de basura cada vez más difícil de limpiar o reciclar, y los precios de los alquileres en las ciudades terrestres más visitadas se elevaron hasta ser impagables para los locales. Muchos tuvieron que emigrar, primero a las afueras de las ciudades, pero poco después a las colonias que comenzaron a poblar la luna, que también acabó convirtiéndose en una nueva atracción turística con su gentrificación posterior. Cuando todo estaba por salirse de control, empresarios y emprendedores de las galaxias del norte se ofrecieron a ayudar a los primitivos terrestres incapaces de sostener los modelos de negocios del banco interplanetario. Hoteles, restaurantes y edificios históricos fueron los primeros en convertirse en parte de un conglomerado de grupos financieros intergalácticos. Paralelamente, debido al profundo atraso de la tecnología de transporte y comunicaciones terrestres, aerolíneas y medios digitales fueron absorbidos por grupos como Alpha Centauri y Astra. Facebook se convirtió en Facebook y Apple en Abyss. Se anunció la aparición de chats intergalácticos e interdimensionales y hasta el regreso del iPod, que se trataba esta vez muy literalmente de una vaina en la que el sujeto se metía cual oruga para absorber información y salir transformado. Un día, en las noticias aparecieron historias que sorprendió a propios extraños. Ryan Space demandó a Ryanair por los derechos del uso del nombre. La aerolínea trató de defenderse como pudo, pero gracias a la modificación de las leyes en beneficio de los nuevos magnates universales, Ryan Space terminó por mostrar que el uso del nombre les pertenecía,
pues habían obtenido los derechos de este hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Ah, y por supuesto también demandaron a Lucasfilm y a Disney por el uso ilegal de las lemas de imagen. Hoy en día casi ningún terrestre reconoce a Mickey Mouse, cuya imagen tuvo que ser cambiada para ir más acorde a una sociedad galáctica inclusiva. En poco tiempo los extraterrestres se hicieron con todo el planeta y los seres humanos fueron desplazados. Algunos aprovechaban sus estudios para pedir una beca Galasmus e irse de estancia a algún otro planeta y presumir su espíritu viajero y universalista. Otros se fueron a la ya sobrepoblada Luna. En su cara oscura los alquileres eran más baratos. Los más vagan de planeta en busca de un nuevo hogar, aunque son rechazados en la mayor parte de ellos por su estatus de alienígena ilegal. En Tierra quedan ya muy pocos. Unos han aguantado la vida y otros, los más, haciendo planes. Pues qué importa que el turismo barato pero de altos vuelos haya acabado con todo el planeta. El turismo del shock está de moda en la galaxia. Pronto vendrán de todos los rincones de esta para contemplar esta miseria del planeta. Hay un documental en SpaceX del que todo el mundo habla. Eso los hará venir. Y entonces, piensan los nuevos emprendedores, podremos resurgir. Empezamos la tercera parte del misterio. Ahora sí podemos abrir las preguntas a los asistentes y las asistentes. No sé si alguien quiere preguntarte algo, papá. No, o sea, con un comentario como, claro, pensando en el título de Trisa y empezando a dar estos cuentos que yo no había escuchado, yo solo he leído tu poesía. Me parece genial como esa especulación, ¿no? Como, y dan ganas también como de jugar un poco a eso, como a especular, porque al final yo creo que, bueno, yo no soy experta en la literatura de género ni nada, para mí esto es literatura, más allá de que sea de una cosa u otra, es justamente esa capacidad como de imaginar, ¿no? Como de llevar el presente hacia una proyección futura. O sea, esto que acabas de leer, no sé, ahora veníamos con el libro y estaba todo lleno de turistas y la calle cerrada, y verdad es bastante apocalíptico, ¿no? Porque entonces están todas las condiciones dadas como para que podamos imaginar esa trizadura que ya está, que ya nos atraviesa. Entonces, nada, como me parece, o sea, me encantó como comentarte eso, porque qué divertido también tener esa posibilidad como de que el cuento y de leerlo en voz alta en esta instancia, porque luego lo vamos a leer nosotros cada uno en su casa, pero esa como gesto de leer un cuento y como que uno vaya escuchando y como que como que se sorprende y está como la idea, más allá de lo estético y del lenguaje, de cómo está escrito, ¿no? Como que creo que el cuento también tiene esa posibilidad, o sea, tiene como esa potencialidad de la imaginación. Y eso, y creo que el título me encanta, el título del libro lo encuentro como un acierto, porque es muy gráfico y es súper sonoro también, y creo que tiene mucho que ver como con lo que han estado hablando ahora. Entonces, felicidades. Tengo muchas ganas de leer esas preguntas. No sé si alguien. Creo yo, Paco. ¿Sabes? Me pregunto esta idea de juntar las lenguas, bueno, no es la misma lengua, pero la del español y el mexicano, para decirlo, el español mexicano, es una decisión porque las historias las escribiste primero en México y luego tal vez algunas las escribiste ya que estabas acá, o también viene por una cosa de adaptación. Porque, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esto es que ahorita mencionabas, ¿no? Por ejemplo, acá yo llegué y les decía güey, y me dicen, es que dices mucho güey, ¿no? Y les dices, pues sí, ustedes dicen tío mucho, ¿no? Pero, y viene esta idea de cómo lo absorben acá en España el lenguaje, o si viene nada más por el simple hecho de que las escribiste allá y dices, bueno, no hay necesidad de adaptarlas. No, creo que más bien es parte de lo primero que decías, ¿no? Que fue una escritura que me imaginaba muy migrante, ¿no? O sea, muy
porque de verdad es una... Cuando uno llega a un lugar nuevo, pero que en gran medida también se habla, por lo menos en parte, el idioma que uno habla, el adaptarse a hablar es confuso, ¿no? O incluso cómo hablamos de acuerdo a la gente a la que conocemos, ¿no? Si parte de mi mundo es colombiano, de repente me sorprendo diciendo cosas como vaina o marica. No puedo evitar decirlo en ese tono, no, marica. Y que no se oye así con ellas, pero me suena, ahí me suena así, ¿no? O gonorrea, que es una de mis palabras favoritas. En la actualidad amo decir gonorrea. Se ha convertido en uno de mis momentos más altos del idioma. Pero justo, ¿no? Creo que para mí sería importante hablar, que los cuentos hablaran un poco también de esa confusión que implica, ¿no? El estarse en esa confusión, ese regalo, ¿no? Y lo que sea, lo que implica el estar hablando de tantos modos y que te confundas, te dé risa cosas, ¿no? Que hay un par que se llama Güey aquí. Se llama lo pronuncian así, ¿no? Me encanta. ¿No? Pero justo, ¿no? También cosas que sé que hablaba, por ejemplo, justo la tercera parte de este cuento, la que les dejé como sorpresa, está escrita muy en mexicano. ¿No? Porque es una llamada de un mexicano llegando al aeropuerto Benito Juárez, ¿no? Entonces, pues me gustaba también dejar el fraseo que lo utilizaríamos. Sí, era más bien parte de esa extrañeza de empezar a hablar con tantas variaciones del idioma que según yo conozco y que al final no lo conozco en realidad. Bien, has hablado de, bueno, políticamente, has hablado de Marx, Engels, Gramsci, y siempre de monstruos, ¿no? Como algo con lo que nos avisaban de que llegaba algo terrible. Luego también has hablado de la cultura pop, un poco de la película. Has hablado de Romero, si no me equivoco, luego también de la película Black Knight de Space, que tienen los monstruos que de alguna manera nos provocan, nos seducen, pero también los escritores o los que hacen películas nos avisan de lo que viene. Yo creo que más bien es, alguien me decía por ahí, ¿no? Que no existe tal cosa como un autor adelantado a su tiempo, sino que más bien lo que hace todo autor es interpretar su propio tiempo, ¿no? Y por eso poder ver que hay puntos de coincidencia con lo que podría venir, ¿no? O sea, a mí cada vez que leo a Marx me pasa nada, ¿no? Que lo dice en el tercer volumen del Capital, ¿no? Dice, este libro podrá leerse de manera más adecuada en el momento en que el capital se vea realizado. Entonces, justamente en este momento que vemos el capital realizado, el capital ha cobrado un sentido, ¿verdad? El capitalismo se ha realizado, el capital cobra un sentido radicalmente nuevo, ¿no? Entonces creo que finalmente, o sea, por ejemplo, pues digo, yo escribí esto sin saber, ¿no? Que venía, no sé si se puede decir que tanto me hubiera adelantado, sino más bien creo que estaba leyendo muy lo que veía en ese momento, ¿no? Porque de verdad, tal cual, el cuento que acabo de leer de ¿cómo se llama? De los turistas, el de Venecia se me ocurrió mientras estaba ahí, ¿no? Que de verdad ver las masas y masas de turistas que se mueven ahí, haberlas visto en Barcelona, cómo se mueven, pero además en una ciudad de calles tan angostas como es Venecia, yo lo único que podía pensar es que esto va a acabar esto no puede acabar en nada bueno, ¿no? Estamos viendo, no puede, sea como sea, acabar en nada bueno. Entonces yo creo que el monstruo me gusta mucho lo que dice Guillermo, y por el lado del monstruo me gusta mucho cómo lo dice Guillermo del Toro, ¿no? Guillermo del Toro dice que el monstruo siempre nos adelanta una condición de nosotros mismos que no estamos dispuestos a aceptar, y que por eso todo monstruo se vuelve ingenuo en algún momento, pero siempre hay un monstruo que se vuelve adelantado, ¿no? Y por eso, por ejemplo, él decía, ¿no? Los vampiros en este momento no nos dan tanto miedo, ¿no? Son súper románticos, ¿no? Y muerden el cuellito y te seducen y hacen cosas bonitas y incluso son guapos, ¿no? O sea, es Brad Pitt, caray, ¿no? O sea, ¿no? Incluso él trató de imaginar, cuando hizo la segunda de Blade, trató de imaginar un vampiro que diera miedo, ¿no? Y aún así tampoco daba tanto miedo, ¿no? Dice, pero siempre va a haber un monstruo que se adelante, ¿no? Y él pensaba mucho en su hombre pálido, ¿no? Este ser que tiene las manos aquí, ¿no? Que es aterrador completamente,
justo, ¿no? Y que representa la tiranía, ¿no? Porque es este ser que no se puede saciar de comer niños. Entonces creo que es eso, ¿no? Que todo monstruo siempre adelanta algo de su tiempo y por más que lo dejemos atrás, vas a ver cómo transformarse. Y por eso son metáforas que nos funcionan tan maravillosamente. El monstruo de Frankenstein, justamente, y ya de Gibraltar, tiene una actualidad tremenda. El monstruo como lo ha recuperado además en el sentido griego. El monstruo viene de moneo, que significa aviso de los dioses. O sea, el monstruo original, por solo en la literatura griega, que es importante, la figura ligera muy monstruosa, el monstruo es un aviso de los dioses y una mirada a lo que está fuera de ti, ¿no? Y que jugar con esas fronteras dentro de una especie de realismo, surrealismo que lo que hace es una librería. Palabras no en castellano. Sí, justo, ¿no? Y además, perdón, más rápido, pero eso que acaba de decir Chema me evoca, ¿no? Que justo, ¿no? Siempre pienso mucho no nada más en ese término griego, ¿no? Sino también en los términos latinos, ¿no? El monstruo, Sí. que es algo que se muestra, y monitum, ¿no? Que todo monstruo, y eso lo dicen Marc Calabrese en su libro de la era barroca, ¿no? Que el monitum implica que todo monstruo también deja un factor siempre oculto. Bueno, no, primero que nada, felicidades por la edición, porque me parece muy bonita, sobre todo, o sea, perdón por trabajar en una editorial, pero el papel de la cubierta, esto que sea doble, así que tenga estas dos texturas, me parece muy bonito. Y todo o sea, el diseño, todo me parece muy guay, te van a leerlo. Y nada, mi pregunta pasaba porque hemos hablado de monstruos bastante, monstruos y demonios. Y sí que ahora lo estás contando con el cuento de la mano, está ahí como presente el monstruo de un poco de la soledad, ¿no? Que es como, hablando de monstruos contemporáneos, que está el tema de la soledad, ¿no? Y quería saber si te había dado para esta edición, o si viene más adelante en otro libro, de incluir como el monstruo contemporáneo que hemos hablado de la vejez, ¿no? Que lo hemos hablado y me ha quedado ahí como en el tintero, como este nuevo monstruo de la vejez abandonada, ¿no? Porque hay que ser joven, ¿no? y con botox. Entonces, como que sí hay cierta relegación de las personas mayores y como que esa era algo que se venía, ¿no? Curioso que lo mencionas porque fue uno de los 3 cuentos que dejé fuera. Bueno, para el próximo. No, porque sí, me parecía que encajaba mejor con otra colección que apenas estoy armando. Y hay uno que es un monstruo de un personaje que no se puede mudar del país. Llega a una casa embrujada y no se puede mudar porque no tiene dinero. Y él y le está reclamando al fantasma que pague su parte de la luz porque está diciendo un día apagando las luces. Pero el otro es un cuento sobre la vejez que no les adelanto, ¿no? Porque además ese cuento me obsesiona y lo he pulido varias veces todavía. Y de hecho lo saqué no por otra cosa, sino porque sigo, como que hay cosas que me siguen exigiendo en ese cuento una corrección, ¿no? Trabajarlo, ¿no? Pero sí uno de los que tristemente dejé fuera porque además me entusiasmaba mucho, que no solo era un cuento que me interesaba mucho, porque sabes que me interesa mucho el tema de la vejez, sino que además mi madre ha estado muy presente, desde los 80 años ha estado muy presente en el proceso de escritura, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Por eso ha pasado por tantas lecciones, ¿no? Pero sí se quedó fuera. Bueno, para quizás vos. Vamos a tomar cerveza. Nada más, antes de agradecer, por supuesto, a Sergio, ¿no? Que nos abren las puertas y les agradezco mucho que de la Fahrenheit cada vez hacemos las charlas de teatro de las piernas. Y pues gracias a todos por venir, ¿no? Porque de verdad ha sido bien importante ver una casa tan llena de amigos. Y obviamente